El plebiscito es una convocatoria que hace el pueblo al presidente de la República para manifestar estar a favor o en contra de la toma de decisión ejecutiva. Para esta se es tomado en cuenta la firma de todos los ministros y un concepto previo favorable del Congreso de la República. En la actualidad se ha conservado como un voto popular, distanciándose cada vez más del referendo, y esto es debido a que el plebiscito es definido principalmente como una elección popular sobre una estructura del Estado o sobre elecciones territoriales. En otras palabras, es el mecanismo de participación directa de los colombianos por el cual podemos demostrar estar a favor o en contra de la toma de decisiones del gobierno. Bueno, yo les estaré hablando de la diferencia que hay entre un plebiscito y un referendo. Hay una diferencia clave que radica que un plebiscito se utiliza para obtener la opinión de la población sobre una cuestión importante, pero su resultado puede no ser vinculante, mientras que en un referendo se refiere a la votación de una propuesta legal específica y su resultado generalmente es vinculante para las autoridades. ¿Cuándo se convoca un plebiscito? Este se convoca en situaciones muy específicas y varía dependiendo las leyes y regulaciones de cada país o entidad política. Las circunstancias más comunes para la convocación de un plebiscito son asuntos constitucionales, acuerdos de paz, decisiones importantes del gobierno y autonomía o independencia. La convocación de un plebiscito suele ser responsabilidad de las autoridades gubernamentales o legislativas y en muchos casos requiere un proceso legal específico para definir la pregunta que se someterá a votación, la fecha de la votación y otros detalles logísticos. Las características del plebiscito. Las principales características del plebiscito son: el plebiscito es un evento que solo puede ser convocado por el presidente de la República. El plebiscito es convocado por el presidente de la República con la firma de todos los ministros y el previo concepto favorable del Congreso de la República, para que el pueblo apoye o rechace una decisión del Ejecutivo. A consideración de la Corte Constitucional, el plebiscito debe tener restricciones sobre los asuntos relativos a leyes aprobatorias de tratados internacionales, a leyes de presupuestos y a materias fiscales o tributarias. Como segunda característica, tenemos que se utiliza para consultar al pueblo acerca de una determinada decisión política. La tercera característica sería: la respuesta del pueblo solo presenta dos posibles opciones: la aceptación o rechazo, un sí o un no, o entre otros aspectos. Y por último, la cuarta característica sería que la decisión popular consultada durante el plebiscito debe ser considerada en cuenta luego en la decisión tomada por el presidente de la República. En Colombia podemos ver que han habido únicamente dos plebiscitos. El primero de ellos fue en 1957, donde la reforma nacional se dio gracias a este plebiscito. Esta reforma acabó con una década de guerra entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. En esta reforma a la Constitución hubieron cambios muy importantes, como fueron el cambio que hubo en el derecho de la igualdad tanto en hombres como en mujeres y también en que el gobierno se comprometió a dar el 10% de su presupuesto para la educación en Colombia. Estos fueron 14 artículos que fueron removidos en la Constitución, quienes fueron muy importantes para el cambio que hay hoy en día. Bueno, ahora continuando con el último plebiscito en Colombia, este se dio específicamente el 2 de octubre de 2016. En este plebiscito fue una consulta popular donde se le preguntaba al pueblo colombiano si estaban de acuerdo con la negociación de paz que hacía el gobierno nacional con la guerrilla de la FARC en La Habana, Cuba. Este proceso se dio para que los colombianos votaran a favor o en contra. Como ya sabemos los resultados de la votación, en ese entonces, pues el no se interpuso ante el sí, dejando como consecuencia el no a la paz en Colombia, donde le tocó al gobierno buscar otros métodos y otras salidas para poder
subsanar un poco el no que se le dijo a este grupo guerrillero de la FARC. Bueno, estos fueron los 2 plebiscitos que hubo en Colombia y que han habido hasta el momento. Muchas gracias. ¿Para qué sirve el plebiscito? Al que le daremos respuesta. En la democracia moderna, los plebiscitos forman parte de los mecanismos de consulta al pueblo, en el cual reside la soberanía del Estado. Es decir, se trata de formas de consultar la opinión de la mayoría respecto a un evento de naturaleza pública que, dada su importancia, su trascendencia o su naturaleza, cual sea, amerita ser decidido por la mayoría y no simplemente por los representantes de los poderes públicos. Sin embargo, los plebiscitos no siempre resultan definitivos o vinculantes, sino que muchas veces son meramente consultivos. Es decir, los poderes públicos buscan la opinión del pueblo en una materia para orientarse y saber hacia dónde dirigir sus pasos, sin que el voto popular represente una decisión final tomada, sino una directriz emitida por la mayoría. Muchas gracias.